Gracias al Señor por el grupo de adoración, liderado por nuestra hermana Stephanie y todos los chicos que le acompañan en este ministerio que es piedra fundamental en el crecimiento de la obra. Gracias al Señor por cada uno de los que están presentes hoy. Gracias a Dios porque esta semana, aunque de batallas, también ha sido de victorias. Hemos tenido bastantes luchas, bastantes dificultades, pero el Señor en todo tiempo ha sido bueno con nosotros. Ayer estuvimos en Temblador, celebrando los bautismos de la primera iglesia bautista Betel. Pudimos bautizar 14 hermanos allá, ministrar la Santa Cena. Gracias al Señor por el cuerpo de diáconos que tiene esta iglesia. De verdad que ayer los diáconos también maravillosamente hicieron su trabajo y somos ejemplo a seguir en lo que corresponde a la obra bautista en la región de Oriente. Para nosotros eso es satisfactorio. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, es motivo para nosotros alabar a Dios y dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Señor nos ha dado a nosotros oportunidades maravillosas y hoy vamos a ver ejemplo de ello. No es más que el cumplimiento de lo que tenemos planificado. Y yo decía hace un tiempo y lo retomamos, la fe no puede ser dormida, es tiempo que despertemos la fe. Y los que hablamos de fe, digamos, estas son mis obras. No me digas de tu fe, dime de tus obras y con las obras yo determino cuánta fe tienes. Pero si tú me hablas de mucha fe y no me muestras obras, yo digo, no hay mucho que decir, está vacío. Porque la fe debe tener algo que ofertar, que mostrar. Y esta iglesia ha demostrado por fe el crecimiento que tenemos. Al lado. Pero es para analizarlos. Pero el Señor nos está dando lo que el Señor quiere darnos y nosotros con fe pedimos y recibimos para su gloria. Hemos creído que viene movimiento fuerte. Sí, hay movimientos fuertes, pero la gracia de Dios se manifiesta en nosotros por el grado de creencia que tenemos en Dios. La fe no es un vocablo que podemos decir, yo tengo fe, o cantarlo como aquel, yo tengo fe y yo creo en el amor. Sí, todos tenemos fe y creemos en el amor, pero ¿cuál fe y cuál amor? Nosotros debemos buscar la fe en Cristo y el amor que Dios nos da. Y si buscamos el amor que Dios nos da es porque buscamos a Dios. Porque Dios no tiene amor para dar. Dios es amor. Y cuando Dios da amor, se da Él mismo. Porque Él es amor. Entonces, cuando tenemos el amor de Dios, tenemos a Dios. ¿Sí tienen amor? Felicito a los que tienen amor. Para los otros vamos a hablar hoy a ver si logran tener el amor de Dios y así también tienen a Dios. ¿Les parece bien? A la vuelta de la prédica decimos ahora cuántos tienen amor, cuántos tienen a Dios. O sea, todos debemos decir tenemos a Dios. Y si hay que darle un aplauso a Dios, se lo damos porque tenemos a Dios. Pero yo veo mucha timidez. Yo veo timidez a veces y dudas en lo que nosotros predicamos. Y a veces hasta vergüenza de lo que predicamos. Yo decía la semana pasada, si yo veo gente que exhibe el pecado que llevan, lo exhiben con orgullo, ¿cuánto más nosotros que tenemos a Cristo? Y que tenemos este libro maravilloso que es la guía de vida para nosotros estar. Con fallas humanas, sí, tenemos fallas humanas. Con tentaciones, tenemos tentaciones. Con pruebas, tenemos pruebas. Con luchas, tenemos luchas. Con victorias, todas las que confiamos en Cristo las tenemos. O sea, y de eso no debemos dudar. Yo quiero hoy conversar de dos hombres en la Biblia que han hablado de este fenómeno que es la fe. Y uno de ellos es Santiago. Santiago era un hombre de fe. Y algunos dicen, el que tiene fe no tiene pruebas, no tiene luchas, no tiene dificultades. Hermanos, todos tenemos pruebas, luchas y dificultades y lo vamos a ver ahora por la palabra. Este hombre que escribe el libro de Santiago, que no es más que una carta universal, está dirigida a los expatriados, a las 12 tribus de Israel que salieron en la persecución cuando la iglesia cristiana comenzó a crecer. Cuando el cristianismo comenzó a avanzar, a nacer después que Cristo viene a instituir la iglesia, Cristo la instituye pero no la ordena, eso es trabajo para el Espíritu Santo luego. El Señor funda la iglesia con sus 12 apóstoles. Y la iglesia comienza con el pueblo judío que se convierte a Cristo, se convierte al cristianismo. Y de las 12 iglesias, de las 12 tribus que se esparcieron por la persecución, los expatriados
que era la iglesia que había creído, a ellos escribe Santiago. Y les escribe esta carta para orientarlos y para alentarlos. Y así como le escribe a aquellas 12 iglesias, nos escribe a nosotros. ¿Quién es ese Santiago? Bueno, ese Santiago no es más que el mismo Jacobo al que Herodes da muerte en la persecución de Pedro, que lo hemos predicado ya antes. ¿Recuerdan que decíamos que Jacobo es el primer mártir, el primer apóstol muerto por persecución, cuando se unió lo religioso con lo político? Cuando Herodes, como rey, toma decisión de unirse ya con los fariseos y con los sacerdotes para perseguir a la iglesia. Si antes eran los fariseos quienes perseguían al cristianismo, y el ejemplo de ello era el apóstol Pablo. Y hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos vemos cómo Pablo persigue a la iglesia y da muerte a Esteban, primer mártir, un diácono de este cristianismo. Pero del capítulo 13 en adelante, del libro de los Hechos, vemos cómo ya ahora hay un cambio, porque ahora Pablo cree en Cristo. Ahora Pablo, quien perseguía a la iglesia, ahora era perseguido. Pero había fuerza, no había un hombre que siguiera la iglesia como Pablo. Y el mismo Herodes decide, Herodes III, Herodes, nieto de Herodes, el que hizo la matanza con los niños luego de la muerte de Jesús. Ese Herodes arenga, convoca a su pueblo, convoca a las autoridades para tomar a los cristianos. Y toma a Pedro y toma a Jacobo. Dio muerte a Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago que escribe este libro. Y ese Jacobo, que es el mismo Santiago que escribe el libro, es hermano de Jesús, hijo de María. O sea, la historia, ¿por qué contextualizamos? Para ver de quién estamos hablando y si tiene fe. Antes los hermanos de Jesús, hijos de María, no creían en él. Pero ahora, después que Jesús resucita y hace su trabajo, ahora en ese evangelio, cuando Jesús comienza a trabajar y a predicar, comienzan ellos a creer. Este hombre escribe por el año 56, tal vez después de Cristo, para dar a conocer lo que Cristo era, lo que Cristo tiene para nosotros. Y la muerte de Jacobo marcó un hito en la historia, porque entonces ahora es el primer apóstol sacrificado en el cristianismo. Si Esteban es el primer mártir por ser diácono, este por ser apóstol. Y escribe este libro y escribe a los que fueron expatriados para decirles: mira, este evangelio es un evangelio limpio, un evangelio grande que nosotros debemos enseñar, y habla del Señor Jesús y habla de Jehová Dios como el Dios grande y como el Señor Padre, como el Señor a quien hay que rendir tributo. Ya no es Jesús mi hermano, hijo de mi madre. No, no se refiere a Jesús así. Se refiere a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Había entrado a la vía espiritual, Jacobo. El otro hombre que yo puedo mencionar esta mañana es el autor del libro de los Hebreos, que para algunos es desconocido quién escribió el libro de los Hebreos. Y hay muchos teólogos que coinciden que fue Pablo quien lo escribió. Otros dicen no coincide porque la escritura, la gramática, la redacción que tiene no es la misma que usaba Pablo. Pero en todas las cartas de Pablo no está la misma redacción. Recuerden que Pablo tenía escribientes con él y dictaba y ellos escribían. Por eso hay cartas donde Pablo dice Timoteo y yo y el otro y escribimos y mandamos. En este caso el libro de los Hebreos no es más que la transición y la unión de los judíos con lo gentil cuando llegamos a Jesucristo, para enseñar que ya no vivimos por los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya no vivimos por las costumbres que tenía el pueblo judío según la ley, y tampoco vivimos por las costumbres del cristianismo de la época, sino que vivimos por la fe, que vivimos por la entrega a Cristo mismo, no a las cosas que se dicen de Cristo. La iglesia en este siglo va a comenzar a tener persecución. La iglesia cristiana. Los gobiernos ya están afilando, están enrumbando hacia la persecución de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, si no vive por los rudimentos de Cristo y vive por la fe, va a preferir morir por Cristo que traicionar la fe que tiene. Cuando uno le pregunta, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? Mira que se nos pone difícil el decidir, porque pensamos, y mis hijos, y mis nietos, y mi casa, y mi carro, y todo lo que tengo. Y el Señor dice, si no dejas eso por mi causa, no eres digno de ser mío.
Pero hay otros que dicen, por Cristo voy a la muerte, yo entrego. Ahorita nomás hay este caso fuerte en Nicaragua, persecución de la iglesia. No se ha dicho todavía qué va a pasar o qué está pasando con la iglesia cristiana evangélica. Pero estamos viendo lo que está pasando con la iglesia católica. Y se está ocurriendo ya con la iglesia católica, a ver cómo toman la Biblia del púlpito de la iglesia católica para quemarla, para quemar templos, para destruir. Nosotros decimos, vienen tiempos ya fuertes. ¿Cuándo se va a acentuar? Cuando la apostasía entre a nuestra iglesia, decimos, ahora sí es el fin. Jesucristo, cuando vea que la iglesia ya está comenzando a tener apostasía, dice, ahora es el fin. Mientras son principios de dolores, guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, destrucción, hijos contra padres, padres contra hijos, todo lo que estamos viendo son principios de dolores. Sin embargo, hay que prepararse y alistarnos para tener la fe puesta en Dios y creerle a Cristo, y a ese Cristo que le creemos, decirle, yo estoy dispuesto para morir por ti, para vivir por ti. Porque lo que nosotros podemos resaltar es que si no estamos dispuestos a morir por Cristo, deberíamos estar dispuestos para vivir con Cristo. Y ni siquiera nos disponemos para vivir con Cristo. Porque los atavíos para nosotros estar sujetos al vivir con Cristo en la carne son muy duros. Son fuertes, pero nosotros debemos desafiar lo que tenemos. Y cuando hablamos de estos dos autores y decimos, si le endosamos a Pablo o a algún otro que haya escrito el libro de los Hebreos, decimos, está también basado en la recopilación de los hechos de los hombres que vivieron por fe. Enoc fue traspuesto y no vio muerte, porque tenía fe. Elías fue llevado en un carro de fuego, porque tenía fe. Abraham tuvo descendencia aún en su enfermedad y en su vejez. Aun cuando su mujer Sara, su esposa, era una anciana y había dejado la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba, ya no tenía producción para tener hijos. Sin embargo, por la fe Jehová le dio descendencia. Y por la fe de Abraham nosotros entramos en salvación, sabiendo que la fe viene insertada en los lomos del padre Abraham, para creer en Cristo y saber que Cristo es nuestro Redentor, porque a los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a los que los recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que sienta libertad porque usted es hijo de Dios. Sienta certeza de que Dios le rescató de las tinieblas y ahora tiene herencia en los cielos. ¿Cómo lo probamos? Por la fe que tenemos. Esa fe grande, siendo Abraham el padre de la fe. Algunos andan pregonando y dando gritos en la calle, es que ahora tengo fe, y predicando muy fuerte y gritando para orar, cuando vemos que nuestro Señor, por la fe que tenía, solo decía, eres sano. Muy baja la oración. En la experiencia propia, no más de un mes, una hermana de esta congregación, con el don que el Señor ha puesto en ella, porque sus manos fueron usadas, su vida es usada con el don de la sanidad. Tan silencioso que nadie sabe qué pasó. Y toma a mi hija Evelyn, para quien tenía yo que reunir $8,000 para pagar 2 operaciones de rodillas. ¿Sí recuerdan? Y le dijo, el Señor dice que ore por ti. Tienes fe, yo creo que el Señor me va a sanar. Y solo clamar a Dios en silencio, muy callado. Y desde ese día hasta hoy desapareció el dolor permanente de dos años. ¿Qué pasó con Evelyn? Lo que pasó es que el Señor la sanó por la fe que pusimos en ella, por nuestras oraciones, por nuestros clamores y porque el Señor tiene sus instrumentos. Y el Señor se glorifica en nuestro silencio. Nuestro silencio es cercanía espiritual a Dios. Nuestros gritos no son más que espaviento, que propaganda para decirle al mundo que creemos a Dios, pero nuestra fe está vacía. ¿Cuánta gente está gritando? Como que Dios fuese sordo. Dios nos oye. Y mientras más silencioso, más nos oye Dios. Mi pregunta es, ¿tienes fe para orarle a Dios? Para en tu silencio decirle a Dios, yo te creo, yo sé que nos vas a sanar. Para nosotros ir ayer a Temblador, había que tener fe. Porque el día antes, el carro que estaba dispuesto para ir, explotó sus cauchos y no hay carro.
Y no es sino hasta las 4 o 5 de la tarde que regresando del Tigre de buscar, para que sepan, fui a buscarla hasta el Tigre. Si es en Valle de la Pascua lo hubiese dejado, pero no, yo la fui a buscar. Fuimos a buscar y ahí me llaman, no podemos llevarlo a Temblador, el carro se accidentó. Yo venía con Ever y Ever me dice, pastor, no hay problema, usted me deja su carro, se lleva mi camioneta, consiga otro. Llamo al hermano Martín, cuente conmigo hermano, yo le iba a decir lo mismo. Y pudimos hacer el trabajo los días que íbamos, ayer. Porque le creímos a Dios que íbamos a hacer el trabajo. El enemigo siempre te va a estar molestando, pero la fe tuya debe ser mayor que lo que muestra el enemigo. ¿Qué me importa lo que diga el diablo si tengo a Cristo conmigo? Si yo digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que si Dios va conmigo, nada va contra mí. Es la enseñanza que nos han dado, pero como que lo aprendimos de memoria, lo tenemos para repetir, se hace retórico, pero no le hemos creído a Dios. Ejemplo sencillo, aquí está Delio orando a Dios por venta de un lugar. Dios, calma que el Señor te lo va a dar. Me voy y después que está por Maracaibo, regrésate porque hay que comprar. Es en el tiempo mío, dice el Señor. Los que han ido y han venido, cuando vienen a esta casa, tienen que creerle a Dios para decirle, yo te voy a servir. ¿Cómo quieres ahora que te sirva? Porque el Señor te está llamando es para servir, para agradarle a Dios. Pero debes creerle a Dios. Alguien dice, si yo tengo fe y creo en Dios, entonces no voy a tener dificultades en la vida. No, y ahora es que tenemos dificultades. Antes no teníamos quien nos presionara, ahora tenemos quien nos presione. Lo que pasa es que es diferente caminar con 50 kilos en la espalda, sin ayuda, a tener que caminarlos con alguien que lleve la carga. Cuando andamos sin la fe en Cristo, cuando andamos sin Dios, sin esperanza, sin saber que Dios intercede, que Cristo intercede, que el Espíritu Santo está clamando por nosotros y vamos en nuestra fuerza, cada problema es muy fuerte para nosotros. Pero cuando descansamos en Dios es diferente. Viene la dificultad, viene la prueba, llevamos la carga, pero sabemos que hay alguien que me ayuda a cargarla. Con el tibio calor de lo que Cristo ofrece, es más fácil caminar en lo frío. En la frialdad de este mundo caminamos sabiendo que el silencio que guardamos, lo que tenemos para dar a Dios, que el Señor nos lo está proveyendo. Y cada cosa que el Señor te ofreció te la va a dar. Así el enemigo diga que no lo vas a recibir, lo vas a recibir porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Vean, no estamos hablando de cosas emocionales. No estamos hablando de esos estímulos que alguien puede a través de la psicología social manifestar o a dar ejemplos conductuales para que alguien se estimule y crea cualquier cosa. Yo te estoy diciendo sencillamente que Cristo vino a morir por ti, que el Espíritu Santo está aquí para tocarte, redarguirte y decirte, cree que yo te voy a dar lo que tú tienes que pedir. Yo te voy a dar lo que tengo para ti. De lo contrario no tuviese. Cosa difícil de esta vida es tener fe y creerle a Dios, pero con Él las cosas son sencillas. Yo quiero que nosotros busquemos en el primer capítulo del libro de Santiago. Yo voy a leer desde el primer versículo, que es la salutación, hasta el versículo 12. Para que vean quién escribe la carta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vean lo que les decía del hermano de Jesús. Es Santiago, pero es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién escribe la carta? A las 12 tribus que están en la dispersión. Y dice salud. Saludos a los dispersos. Saludos a los que vienen. Saludos a la primera iglesia bautista de Maturín. Saludos a todos aquellos que nos sintonizan, aquellos que nos ven por otro medio. Pero Santiago hoy está dando también la misma instrucción, la misma bienvenida para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice desde el verso 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A quién le está diciendo que tiene diversas pruebas? A los que están en el mundo, a los hermanos que han creído. ¿De dónde sacamos eso entonces que cuando creemos en Cristo ya no hay problemas? Santiago les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, alegría en el tiempo de la dificultad, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador de la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y cierra en este espacio, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Esa es la palabra que tenemos del Señor. Y clamamos a Dios para que nos dé instrucción y que el Espíritu Santo hoy nos dé entendimiento para apreciarla. Que el amor de Jesucristo en la cruz sea manifestado, porque por Él oramos. En su nombre decimos amén. Y queremos ver lo que Santiago nos está alertando. Y es que lo que hemos creído, los que tenemos la fe puesta en Dios, no desaparecen los problemas de nosotros. Y alguien dice: ahora que estoy en los caminos de Dios, ahora es que tengo problemas. Sí, pero ahora tienes a Dios para resolver los problemas. Ahora tenemos a Dios para que nos dé en nuestra debilidad, en nuestro problema, en nuestra dificultad, nos dé alegría. Cuando tenemos fe en Dios, el problema lo vivimos. Nos es duro aceptar alguna situación, pero debo ir al gozo del Señor. Dice: hermosura nos da el Señor cuando hemos creído a lo que Él nos provee. Cuando otro cree que ahora sí va a flaquear, que ahora sí va a caer, nosotros decimos: yo estoy confiando en Dios y el Señor te va a dar la victoria. Por lo que les decía, sabiendo nosotros que la prueba produce paciencia, ¿pedimos al Señor paciencia? ¿Cuántos hermanos piden al Señor paciencia? Mi mamá ha pasado tanto trabajo en la vida, porque cada vez que hay un problema con los hijos: Dios mío, dame paciencia. Y decía: Maita no sabe lo que pide, está pidiendo paciencia. ¿Cuántos de nosotros decimos en la universidad o en la escuela: dame paciencia para entender este profesor? Y el profesor cada día más fuerte. Bueno, sencillamente porque tú estás pidiendo paciencia y lo que produce paciencia es la prueba. Cuando pides paciencia, lo que estás es pidiendo pruebas para poder cultivar la paciencia. Entonces no le pida paciencia al Señor. Tenga gozo en la fe que el Señor le da y el Señor va a orar. No sé si me explico con esto, pero estamos pidiendo paciencia cuando sabemos que la paciencia lo que obra es la fe, pero la fe se obra porque la paciencia, cuando viene cargada con ella, con muchas tribulaciones. La versión que leía, anoche le decía a Belín, esta versión 1909 de Casiodoro de Reina, me confunde algunas cosas, porque me dice no en la prueba, sino a que te sometes a la tentación, que vives en la tentación. Yo no quiero vivir en la tentación, porque el que vive en la tentación, si no está confiando en Dios, si no tiene la fe puesta en Dios, es muy fácil que algún momento pueda caer en esa tentación. Pero yo no oigo a la gente orando: Señor, dame tanta tentación para yo poder demostrar que tengo fe. O Señor, dame más pruebas para yo demostrar que tengo fe. Si alguien ora así, yo lo felicito. Yo no le pido al Señor ni siquiera paciencia. Lo que le digo, Señor, es: aumenta mi fe. Aumenta el que yo pueda seguir creyendo en ti para yo demostrar con las obras que hago que yo confío en ti. Y cuando el enemigo ve que la obra que tú haces depende de la fe y te está dando victoria y estás creciendo, él comienza a molestar por otra vía. Y es muy fácil que los más allegados molesten la obra que tú estás haciendo. Pero ten sumo gozo en ese tiempo, porque ese gozo lo produce el Señor. Si alguno tiene poca sabiduría, tiene poco conocimiento para enfrentar, pues dice Santiago en el versículo 5, pida a Dios y Él le va a dar abundantemente, le va a dar sin reproche. Todos nacemos inteligentes, somos creados a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Pero la sabiduría la desarrollamos cuando nos acercamos a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Y la sabiduría no es más que tomar el conocimiento, que tomar la inteligencia y ponerla en el momento justo para resolver situaciones o para orientar sobre situaciones. Allí se demuestra que hay sabiduría. Cuando a Jesús le tientan con la moneda para preguntarle si es lícito dar el tributo o no es, Jesús tiene conocimiento y es inteligente para saber que a César hay que darle lo que es de César y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Él vino a predicar el reino de los cielos y aquellos cobran el impuesto. Y los fariseos y los escribas le someten a prueba. ¿Dónde demuestra Jesús la sabiduría? Que en ese momento usa el conocimiento, usa la inteligencia y da una solución. Muéstrame la moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? Con él mismo. De César. Bueno, dele a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Y aquellos se replegaron y dijeron, palabras sabias ha dicho. ¿Cómo le tentamos ahora? Si cada vez que preguntamos algo, tiene la respuesta en sabiduría. Pilato le decía, ¿eres el Hijo de Dios? Y él dijo, tú lo has dicho. Es una pregunta necia para el que sabe que es el Hijo de Dios. Pero Pilatos dudaba si era o no el Hijo de Dios. Los sacerdotes no sabían si era el Hijo de Dios. Pero estaba entorpeciendo su zona de confort, la creencia que ellos tenían en su templo. Estaba cambiando la doctrina de Moisés por una más práctica, que ya no es en los rudimentos de Cristo ni en los rudimentos de la ley. Ya no es por lo que está escrito, ya no es por los 10 mandamientos. Ahora es por entrar por Cristo. Ahora es que hay que creer en Cristo para ser salvo. Y ellos decían al ciego que estaba pidiendo allá, al que Jesús untó el lodo en los ojos, ¿fue él? Yo no sé si fue o no fue. Puso y yo vi. Cuando vi quién era. Antes no sabía quién era. Es hijo de Dios, no sé de dónde viene. Pero tiene poder de lo alto, porque nadie que no tenga ese poder me va a sanar, decía el ciego. Respondiendo con sabiduría natural que viene de lo alto. Para nosotros, ¿cuánto respondemos lo que Dios nos manda? Ahora, pedimos a Dios sabiduría, pedimos conocimiento, pedimos la solución a nuestros problemas. ¿Pedimos con fe? ¿Cuál fe? ¿O pedimos para nuestro capricho? Dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestra vanagloria. Los hombres grandes que tienen y multiplican lo que tienen, yo los oigo pedir, dame Dios para poder dar. Y siempre tienen. Y los que dicen, dame Dios para acumular, también tienen. Se les acaba el tiempo, se les acaba la vida y las riquezas quedan y la vida pasa. Y los que piden diferente disfrutan la vida, hacen lo que Dios quiere, están alegres, se les acaba la vida, pero ganan vida. El caso del apóstol Pablo, deja todo por el Evangelio y no era costoso a la obra del Evangelio. Y decía, lo que tengo lo vivo ahora en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que tenemos ya no nos hace peso saber si lo voy a cargar o no. Usted ha visto, en Carupa nos dicen, la mortaja no trae bolsillos. ¿Saben qué es una mortaja? Los que son de mi edad sí. Los jóvenes no saben qué es una mortaja. Es ese traje blanco que le hacían a los cadáveres para sepultarlos. Y no les ponían bolsillos porque no tienen nada. ¿Qué va a llevar? ¿Qué puede llevar el que muere? Ahora, ni botones tampoco, ¿verdad, Leonel? Ni botones, siquiera, es para lo más fresco, Leonel, para que la brisa le entre. Pero ¿en qué fe está viviendo el que cree que lo que tiene se lo lleva? Nosotros oímos de un árabe que tiene la gallina con los pollos y está muriendo, y el hambre, porque hay necesidad, te mata un pollito. Mis pollos no me los mate. Pero para hacerte la sopa, para que no mueras, así me muera, déjeme mis pollos allí. ¿Qué vas a hacer con los pollos después que mueras? ¿Cuántos somos así? No, yo tengo fe que si yo me muero la gallina sigue poniendo. Sí, la gallina va a seguir poniendo. Pero eso es una fe muerta porque pone ¿para quién? Para todos aquellos que queden vivos. Es como cuando nosotros nos cuidamos y odiamos al yerno, ¿no? Y tenemos solo una hija y el yerno lo odiamos. Y todo lo que tenemos no le quiero dar a nadie. Y cuando muero, el yerno anda en mi carro paseando y comiendo todo lo que quiere. Y aún con la hija. ¿Qué estamos haciendo en la carne que vivimos?
¿Cuál es la sabiduría que tenemos de lo alto? ¿En qué estamos invirtiendo? En este mundo donde corrompe el hollín, donde el comején acaba con todo, en vez de invertir para el reino de los cielos, donde en el reino de los cielos no hay nada. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Y decíamos la semana pasada del hombre flojo que se levanta a la mañana y dice, no voy a sembrar hoy porque está pegando mucho viento. Hay mucha brisa y no siembra. Es por no hacer nada porque la flojera está en él. O el que dice, no voy a cosechar porque va a llover. ¿Te vas a bañar? No, porque después me voy a sudar. ¿Vas a comer? No, porque después me da hambre. La vida es dinámica y la fe es dinámica. Cuando creemos en Dios, ejecutamos y Dios nos va dando victoria. Hoy recibimos los documentos de algo que estamos pidiendo al Señor. Ahora estamos aquí, ahora me parece que es mucho. Pero el Señor sigue abriendo puertas. Hoy hablaba con mi hermano Carlos porque yo tengo la fe en el Señor y yo primero creo y después veo. Yo creí que los iba a ver a todos ustedes aquí y lo estoy viendo. Y le dije dos domingos atrás y lo ratifico. El Señor me va a mandar a través de ustedes 100 sillas más. 100 necesitamos colocar aquí. Ya mi hermano Carlos tiene instrucciones para llamar a los proveedores y ver cómo hacemos. Hermano Carlos dice, hermano, pero vamos a necesitar un camión para ir. El camión lo tenemos. No uno, hay 2 o 3 camiones. Ahora es que Dios tiene camiones para cargar las sillas. Yo quiero ver cuántos de ustedes quieren poner la pata de una silla. Ahí no dicen amén. Pero si uno no puede y 2 se ponen de acuerdo, la cosa va mejorando. Si 2 no pueden, se ponen de acuerdo 3, cordón de 3 es difícil de reventar. Si una silla tiene 4 patas, póngase de acuerdo con 3 hermanitos y hermano, yo voy a poner una pata, usted una pata, y entre los 4 vamos a colocar una silla. Es que no tengo, la gente vive llorando porque no tiene. Por eso no tiene, porque usted cree que no tiene, porque no da, porque no tiene. Y usted no tiene es porque no da. Cuando comience a dar, el Señor le va a seguir dando. Porque el Señor no multiplica de donde no hay. ¿Vas a vender? No, mire, este es un país que si usted pinta piedras y se pone allá en la avenida a vender, ¿qué pedir? Estos son unos aguacates. Randy es experto pintando piedras ahí como aguacates. Yo vi unas piedritas y las pone allí, algo vende. Aquí compran todo. Cuando la gente tiene ánimo para salir a trabajar. Niños que están en la calle pidiendo para trabajar. Y hombres adultos que están pidiendo porque delinquen con lo que piden. Y yo quiero que la iglesia cristiana evangélica, no solo la primera, sino que todo el que ha creído en Cristo tenga fe y sea emprendedor. Emprenda algo en la vida y deje algo en la vida como legado. Y hay unos que somos tan flojos que ni un hijo queremos dejar para pagarnos como sociedad. Yo tenía un amigo, o Evelyn y yo teníamos un amigo que decía, cuando yo me voy a casar, yo quiero una mujer que tenga ya los hijos. Yo no sé cómo voy a hacer esos muchachos. Yo prefiero casarme que ya tenga los muchachos hechos. Yo decía, este es flojo de verdad. No tenía fe ni siquiera para eso. Cuando esta iglesia comenzó, vamos a cumplir 44 años. Y hoy le decía a Alicia, no puedes estar sino como tiene que ser, porque somos lo que quedamos desde esos 44 años. Y ella dice que tiene 35. Pero cuando yo llegué aquí, hace 44 años, ya estábamos todos, los que estábamos. Y el Señor nos ha dado la bendición de conocerles a todos y cada uno de ustedes. Y por la misericordia de Dios, lo que nunca pensé, estar en este lugar. Y Dios me tiene aquí. Y me tendrá hasta que Él quiera. Pero yo sé que si el conocimiento mío en lo humano no era para llevar a esta iglesia, el Señor me dijo, yo te voy a dar el conocimiento para que guíes. Yo te voy a dar lo que necesitas para que guíes. Y quiere que les diga algo, hermano, el Señor me lo ha dado. Por eso estamos en este lugar. Así que lo que nos pide el Señor es que creamos. Y lo que decía el hermano pastor Carlewis, que la humildad sea una pastilla que tomemos. Aunque él decía la mansedumbre. Que seamos mansos y que tomemos la humildad. Cuando vamos con humildad, multiplicamos en humildad y hay crecimiento. Y el que tiene y es vanaglorioso y es orgulloso y pregona, no tiene la bendición que Dios da al humilde. Porque Dios al humilde lo exalta y al que es soberbio lo va a humillar. Y lo va a humillar sea hoy, sea mañana o en el día postrero, pero va a tener humillación del Señor. Porque el Señor te está pidiendo es humildad y sencillez de corazón.
que nosotros seamos humildes. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en la exaltación que el Señor le va a dar. Y ayer conversaba con las hermanas diáconos que viajaban conmigo, de un hermano que tuvimos como misionero en Temblador. Y yo le decía, tienes que ser humilde, hermano. Y estamos hablando de unos 35 años atrás. Yo le decía, tienes que ser humilde. Y él me decía, yo soy humilde, Elier. No, hermano, yo te veo muy soberbio. Mire, yo soy tan humilde que me siento orgulloso de lo humilde que soy. Y esa era su teoría. Él era orgulloso de ser humilde. Cuando el Señor dice que el que sea humilde aquí, en la humildad se gloríe para que la exaltación del Señor lo levante. Ahora, el que se exalta, ese sabe que va a tener humillación. Porque cuando el sol sale en la mañana, la flor puede ser muy linda, pero al calentar la va a quemar y va a pasar. El hombre es como la flor del campo que nace en la mañana. Y cuando el sol calienta, ella pierde su belleza, pierde su fragancia. Y a algunos nos queda es el olor de esa flor, la belleza de esa flor. ¿Qué somos para Dios? Somos nada, somos como que el viento nos lleva y nos trae. No somos nada ante Dios. Somos en esta vida pasajeros de un destino muy corto. Puedo vivir 50, 80 años, es muy corto para con el tiempo de Dios, que es eterno. En la eternidad, ¿qué somos? Por eso yo he dicho que los tiempos de Dios se perfeccionan en el kairos y no en el cronos. No es en el tiempo medible, que yo te hago esto, te doy esto. No, es que cuando el tiempo de Dios viene, es el tiempo de Dios. Y este tiempo es de Dios y es para cosecha y para bendición. Pero tú tienes que creerle a Dios. Tienes que tener la fe puesta en Dios. Como aquellos hombres que depositaron su fe en Dios. Porque cuando tú pones la fe en Dios, la flor puede pasar, pero tú la tomas, aunque sea en la fotografía, y tienes el reflejo, tienes la imagen de lo bello que fue la vida. Y nos negamos siquiera a hacer lo útil. ¿Cuántos queremos mantener la juventud? ¿Cuántos quieren que su pelo no se ponga blanco? La única que quiere que el pelo se le ponga blanco es Evelyn. Y yo he entendido algo y le digo a las mujeres, ¿ustedes quieren tener el cabello siempre negro? Sí, pídale a Dios que se lo ponga blanco. Pues ella vive, yo quiero cana y nunca veo con cana. Tal vez por el buen trato que tiene, ¿no? Pero el otro, el otro lleva el cabello blanco. Es la bendición que Dios te está dando. Tienes que vivir el tiempo que Dios te da en el tiempo que Dios te lo da. No en los años que tienes, sino en el tiempo de Dios. En tu juventud vive para Dios. El joven debe buscar a Dios. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años viejos. Aquellos años en los cuales digas, ya no tengo en ellos contentamiento, no tengo alegrías. En que solo miras y dices, y ahora ya pasó la muchacha, y ahora qué hago, ya en mi vejez, solo para mirar. ¿Y qué más quieres tú hacer? Que pase un carro y diga, ese es el carro que merece un pastor, ¿verdad? Esa Homer, así es que es el carro del pastor. Y la iglesia padeciendo el hambre y la necesidad. Cuando el Señor te dice es que seas en lo humilde y en lo sencillo para tener, para recibir la bendición de Dios, hay que darle a Dios con corazón contrito y humillado. Hay que darle a Dios de lo que el Señor nos da. Y cuando nos cuidamos para darle a Dios, el Señor nos va a dar la bienaventuranza. El verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. No es que no vas a tener dificultades, pero tienes que irlas pasando. El pueblo de Israel salió de Egipto, cargado porque el Señor puso en el corazón de los egipcios que les dieran riquezas a los que iban saliendo. Oro, alhajas, telas, todo. Cargados los camellos, cargados los bueyes para cruzar el desierto. De lo que Dios puso en el corazón a los egipcios para que les dieran. No es porque los egipcios eran buenos con el pueblo de Dios. Por el contrario, Dios los está sacando porque el pueblo de Egipto tenía esclavizado al pueblo de Dios. Y cuando van en ese momento fuerte y duro que narra la geografía del momento, y es que el Mar Rojo les hace el cierre del camino. Y la montaña con peligros como el Dairén, como el tapón del Dairén.
Y dice Moisés, ¿y ahora qué hago, Dios, con esta gente? Y Jehová le dijo, tu fe ponla en obra. Golpea con la vara allí para que el mar se abra en dos. Y el mar se abrió en dos partes. Y ellos pasaron en lo seco, dice la palabra. Y llegaron al otro lado del mar. Pero luego que pasaron ese momento duro y de nervios y de tensión de ver las paredes de agua a sus lados y pensar, algunos dirían, ¿y si se desborda y nos ahogamos? ¿Cuántos tenemos la dificultad y estamos pensando en eso? ¿Y si nos caemos? ¿Y si me matan y entonces me muero? ¿Y si yo voy en esto? Y buscamos algo negativo siempre. ¿Y si vamos y a alguien se le ocurre pinchar el lado de la pared de agua y se bota el agua y nos ahogamos? Pero habían otros que iban confiando que Jehová iba delante de ellos. Y por la fe de ellos cruzaron al otro lado. Y estando al otro lado cantaron el himno de victoria. Fue necesario adorar a Dios allí. Y cantando el himno de victoria, las aguas se cerraron y los ejércitos de Faraón fueron sepultados en el mar. Cuando tú tengas la confianza en Dios, cuando tengas la fe puesta en Dios y veas que la dificultad se presenta y que la dificultad está acosándote permanentemente y tú logras atravesar la dificultad y le das gracias a Dios, cantas el himno de victoria, todo lo que te acechaba se va a ahogar detrás de ti. Eso va a quedar allá en el pasado. Van a morir allá con el deseo de dañarte, pero Jehová te sustenta de su mano. Y es lo que nos ha dado en todo este tiempo. Nos va a rescatar Jehová de ese tiempo. Cuando nosotros tenemos la confianza puesta en esto que dice Santiago, para que nosotros le creamos a Dios, complementamos lo que dice el libro de los Hebreos referido a lo que es la fe. Y nosotros manejamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿qué es la fe? Y la define el autor de los Hebreos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué es fe? Y todos nos acordamos de este versículo. ¿Es la certeza? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Definición sencilla de lo que es fe. Es la certeza de lo que se espera. Estoy seguro de que espero esto. Y estoy convencido de que aunque no lo vea va a ocurrir. Pero ¿tiene salvación? Sí, pero yo no te la veo. Dios existe. Sí, pero yo no lo veo. Y recuerdo la anécdota del niño que en la escuela la maestra lo acosaba porque él era cristiano y le decía, estás creyendo en un Dios que no existe. Dios no existe, le decía al niño. Y el niño, maestra, Dios existe. ¿Usted no ve la luz? Sí, a la luz la veo. ¿No ve el sol? ¿No ve las estrellas? Sí, eso lo veo, pero a Dios no lo veo. Y no lo veo porque sencillamente Dios no existe. O sea, maestra, si usted no lo ve, no existe. No, no existe. Y el niño le dice, maestra, ¿usted se ve el cerebro? ¿Se ve el cerebro? La maestra, no, usted no tiene cerebro. Usted no tiene cerebro, no sé cómo actúa o piensa, porque si no se ve el cerebro, no existe el cerebro. Pero ¿existe Dios o no existe? ¿Le creemos a Dios o no? Y lo creemos por la fe. ¿Qué es fe? Tener la seguridad de que voy a alcanzar algo que aunque haya dificultad y otro no crea, yo creo. ¿Qué es fe? Saber que voy a tener lo que Dios me ha prometido. Saber que Dios me dice, yo te voy a acompañar. Y aunque otros digan, te veo solo, pero yo sé que Dios está conmigo. Y uno viaja y anda solo, ando con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo que no lo veo? Está dentro de nosotros. Está en mi sentir, está en mi ver, está en mi caminar. Y yo tengo la certeza que es así. Y si alguien hoy no tiene la certeza de que el Espíritu Santo está con él, tenemos que orar por él hoy. Para que el Señor abra su entendimiento espiritual. Ayer después que bautizamos, oramos por cada uno de nuestros hermanos para que el Espíritu Santo desarrolle los dones y los talentos para trabajar. Hay gente que me preguntaba estos días, pastor, ¿cómo sé cuál es mi don? ¿Yo qué te gusta hacer? Bueno, muchas cosas. ¿Y qué tú haces? Nada. Bueno, ese es tu don. Nada. ¿Pero has intentado hacer algo? No, porque es que no sé qué hacer. ¿Cuántos estamos que no sabemos qué hacer? Oye, comienza a hacer, no me siento cómodo en esto, haz otro, en este me siento cómodo.
Hasta que tú dices, oye, Señor, aquí sí es. Ahora, aquí hay gente que quiere tener el don de la multiplicación del dinero. ¿Cuántos quieren tener? Señor, que lo que yo le pegue la mano a $10 se conviertan en 100. Ah, todos queremos ese don. El don de la multiplicación de los alimentos. Ah, pero el don de dar alimentos, el don de dar el dólar, ahí cuesta, ahí, como le decía una vez, hermano Martín Ruiz, bueno, hermano de Caimán, hermano. No queremos darle a Dios de lo que Dios nos da. ¿Dónde está la fe? Cuando nosotros damos a Dios a través del pobre, Dios nos va a recompensar. Cuando tú tienes el ministerio de dar, yo conozco un amigo, muy amigo, creo que el más amigo después de Cristo Jesús. Y me dice, es que cuando tengo, es una necesidad dar. Es un deseo de dar. Y cuando no tienes, siempre tengo la necesidad de dar. Y le me vas a ayudar para comprar la casa del lado. Sí te voy a ayudar. Salgo de esta deuda y te ayudo porque el Señor me va a dar. Y yo le dije, sí va, yo te digo luego, ¿cuánto es? Yo te digo luego con cuánto me puedes ayudar. Hoy otro hermano viene y me dice, yo también quiero dar cuando se me... Yo sé que va a dar. Yo sé que va a dar porque hay gente que tiene corazón para dar. Y hay otros que están diciendo, ojalá que den rápido y se completen los reales para yo no dar. Hay un poco aquí que dice, ojalá, completen ahí. Ustedes están como cuando uno compra el terreno y la casa. Y dice, ojalá que el vecino cerque su lado y el otro vecino cerque su lado y aquel cerque su lado para yo quedar encerrado y yo no hacer nada. Porque no tenemos para dar. La fe que tenemos no se ha multiplicado. Y el libro de Hebreos dice que es certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Es estar convencidos de que lo vamos a recibir. Y yo estoy convencido que esto va a seguir creciendo. Yo estoy convencido que el Señor aquí va a seguir multiplicando. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios. ¿Estás seguro que Dios te creó? Sí, por su palabra. Creó todo Dios por la palabra, pero a mí me hizo con sus manos. Deténgase a pensar en esto y a creerle a Dios. Por la palabra, dijo Dios, sepárense las aguas de lo seco. Y a lo seco llamó tierra. Y a las aguas llamó mares, llamó océanos. Y dejó la expansión para que sea el cielo. Y comenzó Dios por la palabra a ordenar. Y cuando llegó el momento, en el sexto día, no dijo solo por la palabra, sino que tomó barro y comenzó a confeccionar lo más imperfecto que pudo hacer el hombre. Pero a su imagen y conforme a su semejanza. Y digo lo más imperfecto porque el pueblo durmió y sacó lo perfecto a una mujer. Ni las mujeres se alegran. Pero hizo a esa mujer, la puso aquí y nos dijo multiplicar y henchir la tierra. La fe que yo tengo es que Dios me hizo así. Por la fe yo entiendo que Dios con su palabra nos ha hecho y nos ha puesto en este terreno. ¿Para qué? Para que multipliquemos. Ahora la nueva teoría del nuevo orden mundial es que hombre con mujer se puedan casar y adoptar un niño. ¿Quién le va a hacer el niño para que ellos adopten? Y si esa teoría se cumple de esa forma, de aquí a 30 años se habrá acabado la humanidad. Porque ya no habrá quien haga niños, sino que se van a unir hombres y mujeres con mujeres. Van a dejar la costumbre y lo que Dios ha hecho. Habrán perdido la fe. Y ese es el sentido de esta humanidad. Lo que quiere el nuevo orden mundial es atacar el núcleo de nuestra familia para destruir nuestra fe. No han podido con la fe que Dios ha puesto. Y no van a poder. Y nosotros debemos seguir multiplicando la fe desde nuestros hogares. La iglesia está haciendo una inversión grande en conocimiento y en atención. Yo tuve que desprenderme de Belín una semana, gracias a Dios. Una semana, hermanos, para que vaya a una capacitación. Con la bendición que ahora me dicen desde allá con Evelyn, pastor, ustedes pueden para capacitar en una semana gente en Oriente. La hermana que viene de Argentina para capacitar dice, estamos dispuestos a ir. Y yo le digo, pero de una sí, ¿cuándo vienen? Porque si algo queremos es que nos enseñen a predicarle a los niños, porque creo que se nos escapó de las manos la predicación de los niños. Y el Señor dice en Marcos 10, déjalos que vengan a mí, no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. Hay que rescatar la predicación de los niños. Si aquí un niño grita o llora, no me interesa, que se quede en la casa de Dios. Que se forme aquí y que aprenda las costumbres de esta iglesia, aunque sean malas y no las buenas costumbres de la calle.
El enemigo quiere quitarnos nuestros hijos y quiere destruir nuestro hogar. Quiere cambiarnos la esencia de lo que somos. Y la fe que tenemos debe multiplicarse desde el hogar, debe multiplicarse desde la casa. Noé enseñó a Sem, a Cam y a Jafet desde el hogar la fe que tenían. Abraham enseñó a Isaac de la fe que tenía. Jacob enseñó a sus 2 hijos también por la fe que tenía. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos por la fe que tenemos. No esperemos que pase el tiempo para que a los 14 años sea cuando yo quiera predicarle al hijo. Ya habrá pasado el tiempo. Hay que enseñarlo desde lo pequeño, instruyéndolo en la carrera que va a tener para que la fe vaya en ellos y sea multiplicada. Que cuando tenga la dificultad en la escuela, así sea en los primeros grados, diga, yo sé que mi Redentor vive, como decía Job, y el Señor me va a ayudar en este examen. Pero hay que enseñarlo que la fe tiene obras y que para salir bien en el examen no solo oramos, sino que también estudiamos. Ese que cree que va a aprender inglés porque puso el CD en la noche, se acostó a dormir, se quedó dormido y ya él está aprendiendo inglés, yo creo que la cosa ni en la fonética ni en la gramática va a aprender, no sé Iris qué dice. Pero hay que comenzar a leer y a practicar lo que el Señor nos está dando que hagamos. Una fe que yo quiero que se desarrolle y que nosotros podamos decir que hemos entendido que Dios mismo por la palabra nos hizo y de lo que no había, de lo que no existía, fuimos hechos. No había nada antes y Jehová nos ha hecho, dice el libro de los Hebreos, conforme a lo que Él quiere. Y nos dice, ahora tú debes multiplicar, debes crecer, debes avanzar, pero creyendo que yo tengo para ti. Y cuando las cosas vienen de Dios, nosotros ni nos estresamos, porque Dios nos va dando tranquilidad. Cuando alguien me dice, no van a poder ir porque no tienen el transporte, no, pero el Señor sabrá. Y en el momento el Señor resuelve. Pero yo tengo que estar accionando. Ayer logramos los diáconos salir, no teníamos gasolina en los 2 carros, mi hermano Martín, yo voy a colocar al mío y yo voy al mío, logramos la gasolina, fuimos a Temblador, mucha lluvia en el camino, pero el Señor nos trajo con bien y me permitió descansar para hoy estar aquí. Y mañana trabajo en la laguna, los pastores están convocando para ir a la laguna. Iremos a la laguna. El viernes actividad. Los caballeros se están desprendiendo y yo invito a los hombres de esta iglesia que se incorporen por la fe a trabajar por la obra de Dios. Vean, lo que no ha ocurrido en mucho tiempo. Viene el pastor líder nacional de los caballeros para estar con nosotros, creo que el día 23. Y los caballeros, algunos están allí todavía. ¿Será que puedo o no puedo? Claro que usted puede, hermano. Solo levántese en fe y dígale a Dios, yo quiero trabajar. Tenemos la misión de Chaguaramal esperando hombres que quieran trabajar. Ya estamos planificando nuestro culto de celebración de los 44 años. Pero tenemos que estar accionando. ¿En qué tiempo hay gente hablando de otros cuando hay tanto trabajo? Gente que está pendiente de lo que el otro hace en vez de comenzar a hacer. Su fe está puesta en el otro, no en lo que Dios le está mandando a hacer. Dios no quiere que estés atento a los caprichos del mundo. Quiere que estés atento a la palabra que Él te está dando hoy. Esto no es un capricho. El Señor nos dice, mira, esto es lo que vas a decir. Esto es lo que vas a hablar. La iglesia necesita madurar en esto. Para que esta iglesia siga creciendo, cada uno de ustedes tiene que tener la fe puesta en Dios. Porque la fe es unipersonal. Y cuando los unipersonales nos unimos y hacemos fe colectiva, hay unción. Viene el derramamiento de bendiciones, porque nos pusimos de acuerdo 2 o 3 y la fe que tenemos la vamos empujando hacia donde el vector nos indica y decimos, vamos a lograr. Pablo decía, prosigo el premio, prosigo el blanco, que es la soberana vocación. Prosigo el blanco, el premio de la soberana vocación. Y la soberana vocación que el Señor nos da es tener salvación. Y eso se logra por la fe. Job, yo les he dicho, si no hubiese tenido fe, no resiste la prueba. Resistió la prueba Job y se levantó con la fe, aun cuando lo más cercano a él le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, tú eres insensato. Yo sé que mi Redentor vive y cada uno de nosotros debe tener la certeza de saber que nuestro Redentor vive y que el justo por la fe vivirá. Cambie lo que cambie, la fe nuestra debe estar intacta, cada día renovada y en fortaleza. Por fe cantamos, por fe predicamos, por fe trabajamos, por fe enseñamos.
sabiendo que la obra de la fe nos ayudará a alcanzar la misericordia de Dios. Y como les decía hace un momento, pueden haber teorías ahora de un evangelio predicado a gritos y que no tienen fe, sino que la fe hay que comprarla con dinero. No, la fe nace cuando Dios la pone en tu corazón, cuando tú buscas tener la fe en Dios, cuando tú le crees a Dios. No es porque la compramos. Los milagros no se venden. El Señor ofrece la sanidad porque ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y cuando dice por sus llagas fuimos nosotros curados, aunque no se refiere a lo físico, se refiere a lo espiritual. Cuando creemos en Cristo y la fe nos sana, porque el Señor le decía, tu fe te ha sanado, no solo sanaba su cuerpo, sino también limpiaba su alma. Cuando creemos en Cristo, el Señor tiene para limpiarnos, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque la fe debe limpiarnos, porque la sangre de Cristo borra pecados. Y se usa la sangre de Cristo para perdón de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. Solo que ya nosotros no sacrificamos animales. Sacrificó el Padre, entregó a Cristo para ser sacrificado por nosotros. Las culturas que están nuevamente en esta tierra y que han llegado a esta Venezuela y que siguen sembrando y que ahora se radican más fuerte en Colombia, haciendo actos indebidos, derramando sangre de animales para lograr cosas y para negociar cosas, esa no es la fe que nosotros buscamos. Ya la sangre que iba a ser derramada para nosotros tener fe fue derramada en el Gólgota. Y ahora nosotros aceptamos y creemos en ese Cristo maravilloso para que podamos tener la salvación. No hay elemento de fe que no tenga obras. Y les repito, si alguien quiere ver de qué tamaño es nuestra fe, se lo mostramos a través de nuestras obras. Pero si alguien viene a decirme que tiene mucha fe y soy un hombre de fe, ajá, ¿y qué has hecho? ¿Qué tienes? O sea, ¿cómo me muestras esa fe? Si por sus frutos nos van a conocer. Por el fruto es que nos conocen. Si no tienes frutos, pues la fe está dormida y hay que activar la fe. Parece que la fe nuestra está en modo avión o está en mute. ¿Y qué hace? Aquí esperando que se me active la fe. Esperando que la fe el Señor me la despierte. Y tú no vas a hacer, no hago mucho porque me la puede despertar. Y estoy cansado todavía. Sabiendo que el Señor quiere es que tú despiertes y te levantes a hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Yo sé que esta iglesia tiene gente que está con deseos de trabajar. Gente que se acerca. ¿Cuándo puedo? Ya pueden. Ya podemos todos. Todos los miembros de esta iglesia están en capacidad de trabajar para producir para el Señor. Todos, todos. Lo menos que puede hacer un creyente que hoy confiese a Cristo es salir a predicar el Evangelio y a multiplicar lo que el Señor le ha dado. Y eso ocurre en nuestras iglesias permanentemente. Entonces la fe que nosotros queremos que usted tenga, hermano, es esa fe para desarrollar, con dificultades, pero sabiendo que Cristo está de nuestro lado. No creamos que el que tiene fe ahora no tiene dolencias. Sí tiene, pero ahora tiene un Cristo que le da un bálsamo y que le da un aliciente. Y que, porque ahora creo en Cristo, no me voy a morir. No, sí va a morir. Ayer yo mencionaba el caso del 6º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, hombre cristiano que servía a Dios. Y ya en su ancianidad, en la cama, enfermo, alguien entra y pregunta, ¿y cómo se siente el señor presidente? ¿Cómo se siente? Y él le dice, ¿cómo me siento? Sí, ¿cómo está usted? No, yo estoy muy bien. Yo estoy feliz. Yo estoy, mira, bendecido por Dios. Estoy bastante bien. Y la persona se lo queda mirando bastante bien, bendecido, está feliz, tirado en la cama y le dice, pero seguro que está bien. Claro, yo estoy bien. El problema es que la casa donde vivo ya se echó a perder. Esta casa ya está enferma, tiene problemas cardíacos, tiene problemas renales, pero es la casa esta. Pero cuando me mude de aquí, me voy a una que me tiene mi Señor, que ahí sí es verdad que ya no me voy a enfermar más. Ya mi casa no va a tener más problemas. Porque él sabía que estaba hablando de que él como ser, como hijo de Dios, cada día estaría mejor, aunque el cuerpo se deteriore. Y que la vejez debe ser el orgullo de vivir felices con lo que Dios nos está dando. Aún tengo dolor, tomo un calmante, pero voy bien, porque aún estoy vivo. Mal están aquellos que antes de mí fueron antes, o sea, partieron y tal vez no con el Señor. Pero saber que estamos en la bendición de Dios, cuando Dios o el salmista dice en el Salmo 116, 15, que es para Dios agradable ver que sus hijos se presenten.
Y yo estoy viviendo un momento difícil con mi papá, muy duro. El Señor ahorita, en todo este crecimiento y todo este trabajo, está allí la gota permanente. Pero yo estoy confiado y quiero estar confiado en mi Señor. Y lo que el Señor haga en su voluntad, yo lo voy a aceptar con el gozo del Señor. No es fácil, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Si recuerdan aquel hermano que cantaba aquí, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y se reía y gozábamos y está con el Señor. Y el gozo del Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Y no dudamos de eso. Por la fe seremos sanos. Yo quiero invitarles a tener confianza en el Señor y que la fe que tenemos la pongamos solo en el Hijo de Dios. No en la idolatría, no en los ídolos, no en el carro, no en la pastilla. Hay quien cree más en la pastilla que en Dios. Yo creo que usted quiere en Dios y que Dios use la pastilla para sanarlo. Eso es otra cosa. Pero no creyendo que es la pastilla la que me da la sanidad, sino que Dios provee mi salud a través de cualquier elemento. Hermanos que solo nos brindan un café y ya se nos quita la tristeza. Que por cierto hay unos que no brindan nada y por ello todos estamos tristes. Pero la alegría la damos en ese compartir, en ese vivir el uno para el otro, tratando de ser agradables los unos con los otros en la fe que Dios nos da. Yo los invito a orar para pedirle a Dios de esa misericordia que el Señor tiene con nosotros. Pídale al Señor siempre que germine la semilla de la fe, el que no tiene fe. Es creerle a Dios. Aunque vea lo contrario, te sigo creyendo, Señor. Sí, seguimos creyendo. Padre, y te pedimos que tú nos consueles en la tristeza y en la debilidad. Que tú nos ayudes a ser fuertes. Que en la necesidad seamos vencedores. Que en la dificultad, que en la escasez tú seas el proveedor. Que nunca falte el alimento en nuestros hogares. Que no haya motivo para perder la fe. Que no apostatemos en lo que tú nos has dado, que es la fe de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Que Dios te pueda seguir usando en lo que Él quiere, por su misericordia. Y que cada uno de nosotros tenga la confianza de saber que Cristo murió por nosotros y que ha de venir por nosotros. Y que los que hemos creído en Cristo tengamos esa fortaleza. Y los que no han creído, hoy damos la oportunidad de ver si alguien quiere entregar su vida al Señor para desarrollar ese grado de fe que Dios quiere darle. Para tener la confianza puesta en Dios. Yo quisiera saber si en la sala hay alguna persona que quiere entregar su vida a nuestro Señor como motivo de decirle, yo quiero servirte, yo quiero que me salves, yo quiero que me salves. Y solo queremos que venga al frente y Dios le bendiga. Si hay alguna otra persona que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador, para vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Hay alguna otra persona que quiera confesar a Cristo como su Salvador en esta mañana? Que reconozca que Cristo es su Salvador, que es su Señor. No es un acto motivacional, es un acto de fe, de creerle al Señor, y saber que el Señor va a tener el control de nuestras vidas ahora. ¿Hay alguna otra persona? ¿Hay alguna persona en la sala que haya alguna vez tenido falta de fe y que quiera hoy ratificar su fe en el Señor, aún habiendo creído en Cristo antes, quiera ratificar el que Dios puede hacer la obra con ellos? ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer acto de fe para orar por ellos, así como está mi hermano acá al frente para orar por él ahorita? ¿Hay alguna otra persona que quisiera estar con nosotros acá esta mañana para orar por ellos, por salud? Que quiera sembrar su fe en el Señor por salud, para que el Señor sea tocando su cuerpo y sanando. Que el Señor les dé calidad de vida, quite la dolencia, que el Señor les pueda ayudar. Aún de nuestros familiares que están en la casa y están enfermos, hoy podemos orar y decía, basta que tú digas la palabra, Señor, para que tú puedas sanar a la distancia. Vamos a orar por nuestros hermanos que están clamando por salud y bendición. Y queremos decirle que cada uno ponga la fe en el Señor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Oh Dios, que la gracia tuya sea manifestada, que el amor del Padre, que la redención del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea derramado para la gracia tuya, Señor.
para el favor tuyo en esta hora, para que haya sanidad con los enfermos, para que haya salud, Señor, para que haya provisión. Tú conoces cada cuerpo, Señor. Conoces si hay dificultades, riñones, de hígado, si hay próstata enferma, Señor, que seas tú sanando. Padre, toca los ovarios, óvulos, toca todos los órganos de cada mujer que está acá presente, Señor. Y aún de los que están en la casa por los que estamos intercediendo, sé tú también haciendo la obra, Señor. Oh Padre, haz que tu gracia sea manifestada en esta hora. Que el Espíritu Santo pueda quemar lo que esté dañado y que haya unción para sanar. Gracias, Dios, porque entregaste a Cristo para morir por nuestros pecados, para que tengamos salvación, para que tengamos vida eterna. Gracias por cada uno de los que están acá al frente, Señor. Gracias, Señor, porque te ha placido que ellos hoy pasen acá para orar, para juntos interceder los unos por los otros. Que cada uno en su corazón tenga el propósito de alabarte, de servirte y de poner la necesidad ante el trono de la gracia, para que tú des el oportuno socorro. Gracias porque tú conoces a cada corazón, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos a la perfección. Tú conoces su dificultad, conoces su problema, conoces su dolencia. Sana, Señor, en esta hora y bendice. Que no falte el alimento en las casas, que no falte el pan, Señor. Que los que han proclamado hoy tener la fe puesta en ti, que tú les multipliques la fe. Tú dices, Señor, que si la tuviésemos como un grano de mostaza, podemos pedir lo que querramos y tú según tu voluntad lo vas a hacer. Por eso clamamos a ti, para que según tu voluntad sea hecha y desarrollada nuestra fe, para creerte, amarte y servirte siempre. Gracias por cada uno de los que están al frente, Señor. Gracias, Padre, porque les has tocado y les has llamado. Gracias porque tú sanas a los enfermos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe honra y gloria en ese Cristo, Hijo tuyo amado, que se entregó para vivir por nosotros, para vivir, para servir y para seguirnos dando vida. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.